Sí, porque vamos a hablar de crímenes. Sí, porque, a ver, desde la muerte misteriosa de Alberto Nisman, que todos nos volvimos un poco peritos forenses, peritos criminales, sabemos de balística, sabemos de rastros, sabemos de huellas. Minga, no sabemos nada de todo eso, pero hablamos como si supiéramos. Y hoy tenemos de invitada una señora que sí sabe, una mujer que sí sabe, es Laura Quiñones Urquiza, que está sacando Que nos ha visitado este otras libro. veces también. ¿Cómo? Que nos ha visitado otras veces también. Y siempre le pone Rastros ese halo de criminales, misterio. porque eso es culpa de Larisa, ¿no? Larisa le Serrano, encanta. nuestra productora, que fanática de estos casos. ¿Vos sos profesora de Larisa, de nuestra productora? Estoy dando clases en una... O sea, soy profesora, pero en una diplomatura que dirige el doctor Zaffaroni en Misiones. Mirá. Rastros criminales, anatomía del crimen violento, Laura Quiñones Urquiza, libro que está presentando en estas horas, que ya debe estar llegando a las librerías, porque es de ahora, así que va a ser un éxito total, porque estamos justo todos envueltos en esto. Y es una ciencia esto de saber quién fue, quién lo hizo, por qué, cómo. Claro, en realidad es todo lo que tiene que ver con la investigación criminal. Yo me dedico a lo que es la criminología forense. Acércate al micrófono, que se ve que... A la criminología forense, que estudia el quién, el por qué y el para qué de cada hecho delictivo. Es decir, el delito, el delincuente, la víctima, las medidas de rehabilitación, reeducación, prevención y el impacto que estos hechos tienen en la sociedad. También la valoración del riesgo de violencia. Porque no se habla de predictibilidad en criminología hoy en día, se habla ni tampoco de peligrosidad, porque es estigmatizante. Se habla de factores de riesgo, de probable reincidencia, violencia futura. Cualquiera que es protagonista de un crimen o que lleva adelante un homicidio, ¿es plausible a llevar otro? Digamos, porque vos hablas de reincidencia. Claro, ¿a qué te referís cuando decís reincidencia? Porque en realidad una persona... Hay un principio que reza en la criminología que dice que cualquier hombre es plausible de cometer cualquier tipo de delito en determinado contexto. Exacto. Entonces, en lo que es criminología forense y serialidad, se toma la serialidad en los Estados Unidos a partir de los dos hechos de una persona que mata porque tiene ganas y no por dinero, porque eso es otra cosa, o sea, es un una sicario. patología. No estamos hablando de un asesino en serie, por ejemplo, que mata por una necesidad psicológica y una satisfacción emocional. Una pulsión, claro. Claro, acá hablamos de otra cosa, entonces hay una corriente que habla que no, que la serialidad se da a partir del tercer caso, no del segundo, porque el segundo puede ser una reincidencia, una reiteración, pero no una serialidad. Incluso vos ahí en el libro te vas dando cuenta con los casos del violador de Recoleta, el violador de la Bombacha, Moisés y Tole, varios seriales. Te das cuenta que sus rituales son los mismos. Son los mismos, pero se van constituyendo a partir del tercer y cuarto ataque. ¿El serial siempre es un serial sexual? ¿Siempre está en... o no necesariamente? No, no necesariamente. El crimen sexual es un crimen muy especial, El ¿no? homicidio sexual, por ejemplo, que también es un crimen sexual, que no tiene necesariamente una penetración, o sea, un acceso carnal, sino que la violencia está sustituyendo el factor sexual en ese acto. Ahí tenés, por ejemplo, los casos del coronel Russell Williams, tenés los casos de Jeffrey Dahmer, un sujeto que mataba a sus parteners, a sus parejas y tenía relaciones sexuales con los cuerpos. O sea, él era un necrófilo primordialmente. Pero digamos, los crímenes sexuales no implican necesariamente una violación, No, ¿o sí? No. ¿Y cómo...? Se sustituyen con otras cosas. Por ejemplo, en el caso Ángeles, no sé si te acordás, yo en ese entonces estaba en un noticiero y di el perfil criminológico de quién pudo haber hecho esto. La noche que apareció el cuerpo, y hablé de un sujeto de determinadas características y por el uso que le había dado, tan especial, tan pulcro, tan equilibrado, tan con sentido de equilibrio, diría yo. Y esa combinación que hizo con las cuerdas, me hablaba de alguien que tenía a las cuerdas como un sustituto sexual. Di un perfil que, 5 días después aparece en escena el principal sospechoso. Es decir, mi perfil no fue adaptado a quien apareció. Mi perfil fue previo. Es más, en el momento me decía, no, fue el padrastro. Y al final
el perfil fue consistente con la persona. Sí. Ahora, en el caso, perdón, en este caso, que sería el primer crimen por lo menos que se conoce, si es que finalmente en el juicio termina resultando, hoy es el único acusado, ¿no, Mangieri? Digo, esta persona en libertad, ¿es posible de cometer otros? O tal vez es el único crimen que comete en su vida. Digo, un crimen de esta naturaleza, que no tiene una cuestión de emocional. Violenta, claro. En realidad podría tener que ver con, yo creo que las motivaciones a lo largo de lo que he estudiado, analizado en hechos, incluso haciendo perfiles de agresores desconocidos para algunas fuerzas policiales o en algún momento para fiscalías. Yo lo que veo es que no hay una sola motivación, pueden ser varias, es decir, puede haber una motivación sexual, pero que explota en el momento, es decir, no había antes de eso nada, pero en ese momento irrumpe y se concreta. Incluso hay un asesinato de 4 mujeres en La Plata, que hubo acá, que también hice un perfil. Después de un montón de tiempo me llamó alguien de la fiscalía a decirme que siempre fue consistente, habían leído ese perfil en el Clarín. Sí. Y en ese hecho después a mí me llegan las fotos. Y bueno, vos tenés un sujeto que no tuvo acceso carnal con ninguna de las víctimas, simplemente las adultas fueron derribadas y la nena es colocada boca abajo en una franca posición sexual con las piernas abiertas. O sea, es dejada de ese modo, el sujeto se toma un tiempo extra con esa víctima para colocarla de ese modo. Es decir, ya te está hablando de quién es la verdadera víctima en la mente del criminal. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que es? Porque antes estaba más separado, estaban los psicólogos que hasta analizaban, los policías que miraban los rastros. Hoy debe estar todo mucho más cruzado a la hora de investigar una muerte violenta, ¿no? Ya se debe analizar, lo vemos en el caso Nisman, están los forenses, los que analizan el lugar. ¿Qué información es la que hoy prima a la hora de armar intentar reconstruir una muerte? Lo que a mí me prima es el estudio, digamos, de criminalística de campo que me trae la policía, el dictamen de autopsia, las fotos del lugar del hecho, la filmación del lugar del hecho, la información de la victimología. Tal como decías vos, muchas veces uno encuentra en televisión gente que realmente en el ámbito judicial o forense no es respetada, incluso es despreciada y no tiene trabajo en ese ámbito precisamente porque no son buenos. Entonces, hay otros que sí, que son totalmente respetados, pero son los que durante el día mayormente trabajan de lo que dicen que son, ¿no? Yo, por suerte, tengo contacto con esa gente también. No, está bien, pero más allá de las internas de ustedes, de las que nos enteramos un montón de tiempo, ¿qué es lo que hoy se analiza? Caso Nisman, por ejemplo. Hay tanta información dando vueltas, tanta información para analizar, y a uno le llama la atención que haya divergencias. ¿No se supone que ustedes podían resolver cualquier cosa? Eso te lo tendría que responder alguien que esté trabajando en la causa. No, pero más allá del caso puntual Nisman, los cuerpos no hablan siempre. Las escenas de es que en realidad el cuerpo no habla, es uno el que lo interpreta. Uno lo que tiene que sacar es el patrón no criminal de un sujeto a través del acto criminal. Es decir, vos tenés que descifrar qué necesidad psicológica tuvo este hombre para hacer esto, por qué lo dejó escenificado de esta manera, por qué necesitó simular un hecho, por qué borró huellas. Y eso muchas veces te habla de la capacidad de la inteligencia, la habilidad para ciertas cosas, ¿sí? Las personas que tienen que trabajar de esto o que resuelven siempre tienen una idea basada en lo fáctico, es decir, en la prueba. Por más que vos seas un perito de parte, una bala es una bala, un orificio de entrada es un orificio de entrada, un orificio de salida es un orificio de salida. A ver, no podemos dibujarlo. Pero se dibuja. Es que, bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, al momento de dibujar, después todo esto se cae. Y eso te habla del prestigio de las personas, como digo, no en el ámbito mediático, sino en el ámbito judicial y forense, que es donde uno va armándose, ¿no? Pero en el caso profesionalmente. Nisman, por ejemplo, hay personas muy prestigiosas entre los forenses oficiales y de parte está Rafo, que es recontra prestigioso para ustedes, y sin embargo disienten. Claro, eso te puede ocurrir, porque estamos hablando de una autopsia. El doctor Rafo, bueno... La vio por video, hay que decir.
Sí, pero eso no, es decir, un rigor mortis es un rigor mortis por video también. Vos cuando, no sé, ¿alguno ha tenido oportunidad de ver una autopsia? Sí, yo sé. Bueno, vos abrís un cuerpo cuando se sacan las vísceras, sí. O por ejemplo encontrás el corazón y bueno, tiene petequias, te habla de que, o los pulmones con petequias, y bueno, te habla de una asfixia, ponele. Entonces, o hay un apergaminamiento en el cuello, bueno, estas heridas fueron pre o post-mortem. O sea, no, a veces el cuerpo cuando se abre, habla más de lo que parece desde la superficie. Laura, muy rápido para despedirnos, ¿se contamina tanto la escena? Digo, como últimos casos, no quiero hacerte hablar puntualmente, pero muchas veces se trabaja de esa manera habitualmente. En realidad... Se pisa la sangre, la escena cuando se contamina antes. Cuando uno ve, entra al lugar del hecho, primero lo congela, es decir, lo filma, lo fotografía y después trabaja en la escena. Con los guantes, con las protecciones para los zapatos, para el calzado. Así se trabaja generalmente, con la protección necesaria. Sí, yo lo que he visto es que es así. No puedo decirte distinto porque en los casos donde yo he sido consultada ha sido así. Trabaja con a ver, huellas, contexto, fuentes, testigos, todo eso analiza Laura en un montón de casos que están contados en este libro, Rastros Criminales. Da un poquito de miedo, pero el miedo nos atrae, nos seduce. Y de eso se trata lo que nos cuenta Laura Quiñones Urquiza, Anatomía del Crimen Violento. Te va a ir bárbaro con el libro. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir.